Comenzaremos por ver 4 modos de entrar a la química del cobre con cosas que prácticamente todos tenemos en casa. Bueno, parto de la base de que todos tenemos cobre, o algún trozo de un tubo de cobre, o no sé, pues un conductor metálico cualquiera al que podemos pelar, y tendremos cobre. Bueno, pues este cobre nos va a ser útil, vamos, más que útil, para preparar cantidad de compuestos de cobre con lo que tenemos en casa. Nos sirve pero fijaros, si uno no tiene monoconductores, pues a lo mejor tiene, yo que sé, pues monedas de céntimo, de 2 céntimos. No importa que estén un poco machacadas, cuanto más machacadas mejor, porque más fácilmente se disolverán. Desde luego, si queremos cobre en polvo muy fino, este no sería suficientemente fino, no tan fino como el que tengo yo y voy a utilizar por cuestiones de rapidez más que nada, que este es un polvo muy fino. Pero si lo queremos muy fino, bien, lo primero que podemos hacer es cortar estos hilos pues con cualquier cosa. Una tijera va perfectamente, pero un corta uñas también, por ejemplo. Bueno, a la hora de cortarlo yo recomendaría tener un poquito de cuidado porque si lo cortamos con una tijera de esta forma, así, por ejemplo, pues muy bien, pero ¿qué ocurre? No lo voy a hacer. Saltan por todas partes trocitos de cobre y pueden acabar incluso en un ojo si uno no tuviera gafas. Sería mejor en tal caso, ¿verdad?, cogerlo de aquí y proceder a hacer cortes así y quedarse con los trocitos cortados entre los dedos. Pero bueno, todavía me parece a mí más seguro y más cómodo y más fácil esto, colocarlo dentro de un cucurucho de papel o una bolsa de plástico, y dentro de la bolsa de plástico proceder a cortarlo. Vamos, casi mejor de papel porque se manejará mejor luego los trocitos en el papel que en el plástico. Bueno, en cualquier caso, como decía, no tenemos problemas, yo creo, para disponer de cobre. Y ahora vamos a ver cómo se puede entrar la química del cobre con el cobre este que hemos preparado. Yo voy a utilizar, como decía, cobre muy finamente dividido, como el que he mostrado aquí. He pasado un poco a este tubo y quizá la forma más recomendable desde mi punto de vista para entrar al cobre con cosas de casa es buscar ácido muriático, ácido clorhídrico, agua fuerte, como en cualquier sitio se le puede llamar, y entonces añadírselo al cobre. Si os fijáis, yo añado aquí clorhídrico, pero el clorhídrico no disuelve al cobre. Como sabemos, el cobre no puede disolverse en ácidos que no tengan un anión oxidante, porque el protón es incapaz de oxidar al cobre y llevarlo a cobre 1 o a cobre 2. Así que, como puede verse aquí, efectivamente esto no funciona, pero funcionará en cuanto le añadamos agua oxigenada, y agua oxigenada prácticamente tenemos todos. Vamos por ella. Agua oxigenada, típicamente la de 5% aproximadamente, fijaros. Fijaros, en cuanto cae el agua oxigenada ya se empieza a ver, el color de la disolución está pasando a la disolución el cobre como cloruro de cobre. Esto se puede entender muy bien pensando que el agua oxigenada oxida al cobre hasta óxido de cobre. Sin embargo, cuando hacíamos o cuando hagamos luego esta prueba de agua oxigenada con cobre, tampoco veremos nada entre los dos. ¿Por qué? Pues porque, claro, el cobre quedaría, digamos, superficialmente con una capita de óxido de cobre, pero no continuaría el proceso. Sin embargo, aquí se forma el óxido de cobre, claro, se va disolviendo en el ácido clorhídrico y fijaros, en poquísimo tiempo el cobre ha desaparecido. Pero es muy importante considerar que el cobre debe ser muy finamente dividido. O sea que el tiempo que puede tardar si utilizamos pues esos trozos de conductor, depende de cómo estén defragmentados, pues puede ser de varios minutos. Bueno, lo más recomendable, desde luego, es disponer de un sistema que permita la agitación de forma cómoda en vez de hacerlo así a mano, ¿verdad? Bueno, esta es la forma que yo más recomiendo para entrar al cobre, porque lo normal, con cierta frecuencia, uno lo que no tiene en casa es sulfato de cobre, pero si uno lo tiene, pues ya diríamos que ya ha entrado al cobre. La otra forma que me parece muy recomendable, pero que no es tan buena como esta, es tratar otra muestra de cobre con ácido acético. Yo aquí tengo un ácido acético que es del 8-10%, el comercial que se vende de limpieza. No es lo concentrado, me gustaría un poco más concentrado, pero bueno,
Esto es lo habitual en las casas, de limpieza. Bueno, pues añado un poco de ácido acético y obviamente no hay reacción. No hay reacción como es lógico, ¿verdad? Porque si el clorhídrico no disolvía, no atacaba al cobre, pues el acético menos. Pero vamos a ver si efectivamente el agua oxigenada también nos permite atacarlo para llegar al acetato de cobre. Bien, esta reacción, desde luego, no es tan fácil como la del clorhídrico, pero en cualquier caso la reacción funciona. Bueno, poco a poco se irá disolviendo, tardará un poco más que con el clorhídrico, convendrá incluso calentar un poco, pero la reacción, como digo, funciona, porque también se producirá óxido de cobre que se disolverá en el ácido acético para dar acetato de cobre. Pero podéis compararla con la reacción del clorhídrico, esta es mucho más lenta. Bueno, ya llevo agitando como 2 o 3 minutos y la verdad, hombre, se ve que se ha disuelto, ¿verdad? Pero también se puede comparar la lentitud de esta reacción con la del clorhídrico. No es tan raro porque el ácido acético, a fin de cuentas, es un ácido débil, mientras que el clorhídrico es muy fuerte y el clorhídrico era del 23 o 24% y este acético es del 8 o 10%. Lo dejaremos aquí y demás. Y ahora voy a ver el tercer procedimiento que decía para entrar al cobre, que es el procedimiento básico, que es tratar esto con amoníaco. Bueno, el amoníaco y el oxígeno del aire son suficientes para ir disolviendo al cobre porque se forma un complejo bastante estable, el famoso complejo tetramincúprico. Este amoníaco que tengo es un amoníaco comercial francamente malo en el sentido de que es muy diluido, pero tiene la ventaja de que en casa prácticamente no huele. Bueno, pues como decía, aquí no vemos nada, como se puede observar, porque haría falta agitar un buen rato para ver cómo se va tiñendo el líquido de ese hidróxido de tetramencúprico. Bueno, desde luego, lo que vale la pena en este caso no es estar agitando aquí al aire, que desde luego, como digo, si uno se empeña, podrá ver que efectivamente al cabo de un ratito va desarrollándose el color azul del complejo tetramencúprico. Pero desde el punto de vista práctico, interesa mucho más ir al agua oxigenada. Así que como antes diríamos amoníaco, fijaros, ya se va notando un poco la disolución solamente con oxígeno del aire, pero es porque, claro, ese complejo tetramencúprico es especialmente, no solamente estable, sino que tiene un color muy intenso. Le echamos entonces nuestra agua oxigenada. Esto pasa también en medio básico, ¿verdad? Que se descompone el agua oxigenada, por consiguiente es mejor añadirlo gota a gota y agitando. Bueno, en cualquier caso, la combinación del amoníaco con el agua oxigenada nos permitirá disolver el cobre y lo tendremos como hidróxido tetramincúprico. Pero bueno, una vez disuelto, nos permitirá también preparar otros compuestos de cobre de forma que ya comentaremos. De entrada uno podría, si quiere, disolverlo en ácido clorhídrico o ácido acético, disolverlo, no, neutralizar el amoníaco con cualquier ácido, pero estos dos son los más típicos en casa, y de esa forma pues también tendríamos el cloruro o el acetato, pero tendríamos también mucho cloruro o acetato amónicos, cosa que puede no interesar. Pero bueno, es bueno saberlo en cualquier caso. Bien, estas son, a mi modo de ver, las tres formas más sencillas de llegar al cobre en disolución y por consiguiente poder preparar pues compuestos de cobre a partir de disoluciones de sus sales, pues de la forma más sencilla con lo que tenemos en casa. Pero no son las únicas. Ya de paso veamos el acetato cómo ha ido evolucionando. Y además de paso podemos comparar el color con el del cloruro que se ha formado, ¿verdad? Bueno, decía que había más formas, aparte de estas tres, de llegar a compuestos de cobre, pero que yo recomiendo mucho menos. Una que ciertamente funciona muy bien, pero es peligrosa, es la que hace uso de cloro generado por reacción de lejía, que es hipoclorito sódico, y ácido clorhídrico, ácido muriático, a fin de cuentas, el que hemos visto antes. Bueno, pues el ácido clorhídrico y la lejía generan cloro, y el cloro ataca rapidísimamente al cobre, de manera que lo que habría que hacer, si por alguna razón se elige ese procedimiento, sería añadir el un reactivo sobre el otro, el uno, por ejemplo, en exceso,
Por ejemplo, pongamos el clorhídrico y luego añadimos la lejía gota a gota y agitando y con cuidado, porque inevitablemente no todo el cloro que se genere se va a quedar en disolución y va a atacar al cobre, algo saldrá fuera. Pero muy importante, gota a gota en cualquier caso y agitando. Por eso ese método no le recomiendo. Y hay más métodos, ¿eh? Quizás se os pueda ocurrir más métodos en función de lo que tengáis en casa, pero yo creo que también tenemos en casa todos eh, algo así como esto, ¿verdad? Povidona yodada o algo similar. Bueno, pues a fin de cuentas, estas povidonas yodadas o similares pues suelen llevar yodo y polivinilpirrolidona. Bien, pues ese yodo se le puede hacer reaccionar también con el cobre para formar yoduro de cobre. La reacción es más lenta, desde luego, y el yoduro de cobre que se forma, pues es insoluble. Ya digo, es más lenta también, pero se puede. O sea que agitando lo suficiente se puede. Pero claro, hay que tener en cuenta que aquí hay una limitación muy clara del oxidante, el yodo. El yodo, fijaros, aquí dice povidona yodada al 10%. Claro, la povidona está aquí en agua al 10%, pero el yodo que hay en la povidona es a su vez en torno al 10%. De manera que al final se pone esto pues al 1 por 1000 de yodo, es decir, que nos haría falta 1 litro de esto para tener 1 gramo de yodo. O sea que hay que pensárselo, ¿verdad? Terminaré diciendo que utilizaremos aquí, sobre todo, pues el cloruro de cobre porque no tenemos forma sencilla de preparar el sulfato. Hombre, por supuesto, si tuviéramos ácido sulfúrico, pues vamos, ácido sulfúrico igual que el clorhídrico. Bueno, en realidad el sulfúrico ataca directamente al cobre en caliente, pero no es un procedimiento recomendable. Sería mucho más recomendable usar el sulfúrico y gota a gota agua oxigenada. A fin de cuentas, el sulfúrico mejor diluido y el agua oxigenada también, porque si fueran concentrados los dos, ¿qué es lo que tenemos? Lo que se habla tanto de la disolución piraña, ¿verdad? Que a fin de cuentas sería el ácido de Caro, el ácido peróxido no sulfúrico. Pero como digo, como habitualmente no tenemos sulfúrico en casa, dejaremos eso en paz. Y entonces las reacciones que hagamos de cambio de iones, precipitaciones y demás y todo esto aquí, pues las haremos típicamente con lo que he preparado, o con alguna disolución de sulfato que tengo yo en mi colección. En cualquier caso, da lo mismo utilizar sulfato que cloruro que acetato para muchas de las reacciones de precipitación de formación de otros compuestos. Bien, pues esto es todo por el momento.